Qué gran placer tenerlos aquí a todos esta mañana congregados alrededor de esta causa. Yo quiero decirles que la gratitud en primer lugar va para el profesor Jeffrey Sachs. Yo tuve la oportunidad de estar en el mes de septiembre pasado en la Universidad de Columbia en lo que era la construcción de un consenso alrededor de este Pacto Mundial para el Medio Ambiente, y terminando la reunión llegamos a la conclusión con el profesor Sachs, con Jan Águila, con Teresa Parejo, que nos acompaña aquí también, que había que hacer este evento en América Latina, que el consenso faltaba aquí en este lado del océano y en este hemisferio también, por supuesto. Y esa fue la causa de toda esta reunión. Y por eso hoy quiero agradecerle muy especialmente a todos los que han contribuido a la organización, al éxito de este que para nosotros es uno de los eventos más importantes de la Procuraduría. Y quiero saludar también a todos aquellos que vienen de tantas partes del mundo, que no los quiero mencionar a todos. En primer lugar, están aquí nuestros embajadores en Colombia, hay ilustres magistrados de la Corte Suprema de Justicia, del Consejo de Estado, de la Corte Constitucional, pero vienen de todos los puntos cardinales a compartir aquí sus experiencias. A los mamos de la Sierra Nevada de Santa Marta, que son quienes nos han enseñado a cuidar el medio ambiente y seguimos sus pasos. Y a todos ustedes, porque lo que hay que reconocer acá es que la Procuraduría, independientemente de las acciones que hemos venido adelantando, aquí está para aprender de ustedes. Ese era el propósito. Hemos hecho una gran cantidad de audiencias, hemos participado en muchísimos eventos, pero nuestro nivel de aprendizaje va creciendo y eso es lo importante. Yo quiero agradecerle muy especialmente a la Cámara de Comercio de Bogotá por todo su apoyo, la presencia del señor ministro de Ambiente, por supuesto a Vanessa, que después de esto va a tocar darle un doctorado en Derecho Ambiental porque ya nos ha hecho aquí una serie de precisiones impresionantes sobre esta materia, y a todos ustedes. Yo quiero, para arrancar, contarles una historia que sucedió en el mes de junio del año pasado, salió por ahí en alguno de los videos, una historia de una visita al municipio más pobre de Colombia, el municipio de Paimadó, un municipio que no tiene servicios públicos, que no tiene salud, que no tiene educación, que no tiene telefonía, que no tiene ningún tipo de indicador de desarrollo. Ese municipio, que está a 2 horas de Quibdó, muy cerca de esa bella ciudad donde nació el señor ministro del Medio Ambiente, hace parte de un mega santuario de flora y fauna que hay desde Panamá hasta el Perú en la costa pacífica colombiana. Una de las zonas no solo más diversas de todo el planeta, porque todos lo sabemos y hablábamos ahora con el ministro, esto parece que siempre hay que recordarlo. Colombia es el segundo país más biodiverso del mundo, más de 62.000 especies, primero en aves y orquídeas, segundo en plantas, anfibios y peces de agua dulce, tercero en palmas y reptiles, cuarto en mamíferos. Y ese municipio de Paimadó es un poco la muestra de los grandes contrastes de este país. Exuberancia, superávit en materia de riqueza natural, pero déficit y pobreza en materia económica. Tal vez parte de esa gran revolución que se ha mencionado y todo ese cambio de chip que hay que hacer, que mencionaba Vanessa en su introducción, tiene que ver precisamente con eso. Si la premisa mayor de nuestro desarrollo está basado en uno o en otro de esos factores. Porque aquí, además de la riqueza natural, hay un hogar de comunidades afrocolombianas, indígenas, que ancestralmente han venido ocupando esta zona. Unas comunidades que han vivido allá por siglos y que, si por algo se han caracterizado, ha sido precisamente por el equilibrio con el medio ambiente. Son comunidades que viven de la minería artesanal, de la caza, de la pesca. Son comunidades que, por supuesto, en este momento están sometidas a una gran amenaza. Son comunidades que han hecho de esa cuenca, de ese río, el espacio esencial de su vida, para reproducir la vida, para generar la cultura que a diario sienten. Pero resulta que esas comunidades están en un peligro grandísimo.
Para ellos, el río es el principio y el fin. El río es el lugar de recreación, es el lavadero de la ropa, es la medida del tiempo y el espacio. Tantas cosas que a lo mejor dentro de nuestra cultura, dentro de la evolución, llámese de la deformación cultural, nosotros no podemos acabar de entender. Doña Ana Lides, que era una vecina del municipio de Paimadó, me dijo ese día: es que usted tiene que saber que mi río es todo. Sin mi río yo no existo, sin mi río no hay nada. Y esa relación de interdependencia y armonía entre dos factores de desarrollo es lo que explica la razón de ser de este pacto global por el medio ambiente. Porque hablar de esos desequilibrios y de esas disfuncionalidades ambientales supone tener en cuenta esos escenarios de minería criminal, de deforestación, de contaminación y de muy modesta, casi inexistente presencia del Estado. Pero vienen las buenas noticias. Unas comunidades de Paimadó decidieron presentar una acción de tutela para nuestros visitantes extranjeros. ¿Qué tan relevante fue el ejercicio de la ciudadanía en Colombia? La acción de tutela es un recurso que creamos en la Constitución de 1991. Yo tuve el privilegio de ser constituyente y de ser el presidente de la Comisión de Justicia, con el propósito de proteger de manera inmediata y efectiva los derechos fundamentales de los ciudadanos. Y nuestra Corte Constitucional profirió una sentencia histórica, una sentencia en donde reconoce por una parte que existe un río que tiene derechos, decidió proteger el río, decidió proteger la cuenca, decidió proteger los afluentes de ese río mediante un mecanismo completamente jurídico. Y lo dijo como lo había dicho otro tribunal constitucional en la India y otro en Nueva Zelanda, en una sucesión de fallos que son históricos para la defensa del medio ambiente, que había que evitar el daño irremediable que se iba a causar al medio ambiente y a esas comunidades. Y ahí entramos nosotros en juego. Y cuando yo les digo que las competencias de esta entidad, que es tan particular, tan sui generis en América Latina, que muchas veces explicarse a los demás qué hace la Procuraduría, porque hace tantas cosas y tan variadas, no solo suspender y destituir funcionarios públicos, sino buscar la prevención del daño y la defensa de los derechos de los colombianos. Y ahí se nos entregó una función, porque nosotros representamos el interés público, la función, que es una gran responsabilidad, que es ser guardianes de ese río, que es verificar además que las órdenes de la Corte Constitucional se cumplan y que es aplicar esos mandatos que hoy se predican del río Atrato al río Bogotá y a toda la cantidad de ríos que hay en este país, que salen de esos páramos en donde, como ustedes saben, tenemos la medalla de oro en páramos. Y allá aparece entonces la razón de ser de por qué la consolidación del derecho del medio ambiente es una pieza fundamental a la hora de defender no solo ese derecho, defender los derechos de las comunidades, sino que la característica esencial, que fue lo que aprendí allá de las conferencias del profesor Sachs y de Jan Águila y de Teresa en la Universidad de Columbia, es que lo importante aquí es que sea un derecho universal, vinculante, exigible, justiciable, que los tribunales de justicia se pongan al servicio de la defensa del medio ambiente, partiendo de unos principios que tienen que ver, ustedes están viendo en estos cubos, los principios que deben gobernar la acción de un pacto global por el ambiente, que nosotros ese día lo denominábamos como la Constitución ecológica, como la Constitución verde. Eso, por supuesto, es desviación de un abogado experto en derecho constitucional, pero yo creo que en últimas eso es lo que mejor describe el propósito de esta reunión, donde las amenazas están ahí y no son latentes, son actuantes. Las amenazas que tienen que ver con todos los embates, incluso de la minería criminal y del crimen organizado, que en el caso de Colombia como que se han ensañado precisamente con esa región. Y hablar del Pacto Mundial del Medio Ambiente es hablar de la universalidad de la problemática que tiene el municipio de Paimadó. Yo le decía a alguien después de la visita a ese municipio, eso es como la expresión de Macondo en términos del realismo mágico, porque allí está todo. Allí está la mayor biodiversidad del mundo, allí están los derechos de la gente
están los abusos de la naturaleza humana y del hombre contra la naturaleza. Y la naturaleza, por supuesto, grita, como nos pasó a nosotros aquí en Mocoa el año pasado, con la tragedia que hubo precisamente por falta de previsión en materia ambiental. Y todo eso lleva a que el derecho fundamental del medio ambiente tiene precisamente esa condición de interés superior, como lo reconoció nuestra Corte Constitucional aquí en esa sentencia famosa. Y que el cambio además no se puede dar únicamente por acciones del Estado, sino que se requiere una acción integral de la comunidad. Aquí hay expertos que abrieron el camino. Aquí tenemos dos exministros de Medio Ambiente, los doctores Manuel Rodríguez y Juan Mayer, que pusieron las primeras bases para avanzar en esta dirección. Y eso es importante porque esto es cambiar el lenguaje del desarrollo, como lo ha dicho muchas veces el profesor Jeffrey Sachs. Es cambiar las premisas y los asuntos transversales de la forma como se genera el progreso dentro de una sociedad. Y eso no es fácil, por supuesto. Eso es un cambio cultural de unas dimensiones extremas. Y es un compromiso con las nuevas generaciones. El profesor Sachs ha definido el desarrollo sostenible de esa manera. Es un balance entre una cantidad de objetivos que no necesariamente tienen que ser incompatibles, que pueden llegar a ser compatibles por la vía del diálogo, no por la vía de la polarización y la fractura, que es lo que lamentablemente está viviendo este país. Es como si fuéramos incapaces de ponernos de acuerdo sobre las cosas fundamentales, sobre lo que en sociedades modernas supone desarrollo político, que es precisamente los consensos sobre los temas de Estado, como es precisamente la política ambiental. Y entonces viene la tensión entre el desarrollo y la garantía de los derechos fundamentales, de los derechos colectivos. Viene la tensión entre el progreso económico por una parte y la defensa del medio ambiente por otra. Y vienen los derechos de las nuevas generaciones, que nosotros no podemos sacrificar los derechos de las nuevas generaciones por cuenta de satisfacer nuestras propias necesidades. Casi conversábamos con Vanessa ahora, son nuestros niños en este momento los que nos están enseñando cómo hay que respetar el medio ambiente, porque ya lo traen incorporado a su mentalidad. Y esa deuda generacional la tendremos que pagar más adelante si no somos capaces en este momento de asumir las responsabilidades sociales que supone exactamente esto. Nosotros hemos dicho que el compromiso de esta Procuraduría es fundamentalmente obrar con la Constitución en la mano y con nada más que la Constitución en la mano, es decir, la ley que nos obliga, porque yo tuve el privilegio de ser parte de esa constituyente y esos 30 artículos verdes que están en la Constitución de 1991 han sido una batalla quijotesca de muchos ministros del medio ambiente, pero son normas que están prácticamente incumplidas en este momento. Con el corazón al lado de las víctimas, hemos dicho siempre que actúa esta Procuraduría y aquí hay víctimas, algunas identificadas, otras no. Son las víctimas de esa comunidad de Paimadó, son las víctimas de los pueblos de la sierra, donde por primera vez también en la historia del país tuvimos una audiencia con el Pleno de la Corte Constitucional el pasado 1 de agosto del año pasado. Y finalmente con los pies en los territorios, porque hablar de desarrollo verde, hablar de una constitución verde es hablar de la dimensión territorial, es hablar de llevar estos diálogos y de desbogotanizar estos diálogos y llevarlos a las regiones de Colombia a demostrar que allí es donde hay que armar la conversación, como dijo el Papa Francisco en su visita aquí en Colombia. Esto es un tema de una conversación para ponernos de acuerdo y enfrentar conjuntamente todos los desafíos que supone este campo. Aquí menciono, y ya voy terminando, las principales acciones de la Procuraduría. Después, si tenemos un tiempo, tanto en mi caso como con los procuradores delegados, el procurador ambiental, el viceprocurador, podríamos, en los momentos en que haya lugar a un intercambio, contarles en qué consisten todas esas acciones. Pero yo les diría 10 cosas telegráficamente. Primero, hemos dado una batalla fundamental en el tema de los páramos. Le hemos pedido a la UNESCO la declaración de Patrimonio de la Humanidad en el caso de los páramos. En segundo lugar, en materia legislativa le hemos pedido tanto a la Corte Constitucional la aceleración del dictamen de constitucionalidad de los acuerdos de París, como en el caso del Congreso, la aprobación del convenio de Minamata en el caso de la prohibición del mercurio.
Estamos dando una batalla que es fundamental por la calidad del aire de la ciudad de Medellín. Ustedes saben que los límites de contaminación del Valle de Aburrá ya llegan a unos niveles preocupantes. Con el alcalde, con la empresa privada, hemos avanzado en esa dirección. Estamos esperando una respuesta de Ecopetrol. Yo pensaba cuando veía la prensa antes de ayer o ayer, si son tantas las utilidades de esa empresa, ¿por qué Ecopetrol y su junta directiva no deciden definitivamente meterse la mano al bolsillo y entregarle mejor combustible a la ciudad de Medellín? Cuando lo pueden hacer perfectamente. Lamentablemente no fueron parte de ese pacto por la calidad del aire, pero esperamos pronto una reunión con el señor presidente de Ecopetrol para lograr en esa materia lo que están queriendo 3.800.000 personas en el Valle de Aburrá, y es un compromiso de la empresa colombiana de Ecopetrol para mejorar la calidad del aire con base en la calidad del combustible. Hemos defendido con nuestros procuradores agrarios el paisaje cultural cafetero en todo el eje cafetero. Hemos demandado los planes de ordenamiento territorial porque consideramos que se estaba violando el paisaje cultural cafetero y llevándose de calle los ríos y las cañadas y algo que ya es patrimonio cultural de la humanidad. Hemos estado en el cumplimiento de la sentencia del río Bogotá. Estamos tratando de enfatizar la necesidad de mirar las zonas de exclusión minera que están en el Código Minero y que eso se aplique. Estamos insistiendo hoy, a raíz de este simposio, estamos expidiendo la Directiva 03 del 2018 para que se configure una política nacional de cambio climático y planes de mitigación. Hemos dicho que hay más de 700 municipios, óigase bien, más de 700 municipios de Colombia en riesgo de inundación, de deslizamiento, porque las autoridades locales no han tomado determinaciones para mitigar los efectos del cambio climático, y por los asentamientos urbanos que se están viendo en las riberas de los ríos, precisamente porque todos estos temas lamentablemente han sido materia de la política menor de este país, en donde el manejo del ordenamiento territorial ha quedado en las manos equivocadas. En el caso particular de las corporaciones autónomas regionales, lo hemos repetido y es una batalla que yo sé que han dado varios ministros del ambiente, incluyendo al ministro Murillo, de reformar esas corporaciones que se convirtieron en coto de caza de los políticos y que hoy no responden prioritariamente a las necesidades ambientales de este país. Y por último, estamos muy atentos a lo que representan todos los ataques al medio ambiente, ataques que tienen que ver con problemas de ética. Una de las grandes organizaciones que está aquí presente se llama Ética en Acción. No hay nada más ético en el sentido de la ética ciudadana que comprometerse con el medio ambiente. Hemos sufrido, y perdónenme que ahí sí les quiero dar las cifras exactamente porque aquí las tengo, en 17 años, por cuenta de atentados terroristas a la infraestructura petrolera de este país, un derrame de 66 millones de galones de crudo. En 35 años son más de 2.575 ataques para 4 millones de barriles derramados. En el año 2017, fíjense, ya en escenarios de paz, obviamente ahí está el ELN actuando en esa materia todavía, 62 ataques al oleoducto Caño Limón-Coveñas, 20.000 barriles derramados, con una afectación, que esto es lo más grave de todo, y aquí es donde uno se pregunta qué credibilidad puede tener un grupo guerrillero que está haciendo o convirtiéndose el mayor depredador del medio ambiente, contaminando las aguas de los ríos, secuestrando colombianos, matando policías y después refugiándose en Venezuela. 60% de las fuentes hídricas de este país afectadas por estos atentados terroristas. Y yo termino simplemente destacando la importancia que tiene lo que aquí se va a producir en este día, que es sumarnos a una causa global. Como bien lo decía Vanessa, aquí estamos construyendo un consenso que arrancó en el caso de América Latina con esta conferencia. Tenemos una gran cantidad de aliados, por una gran coincidencia, aunque no pudieron venir. En Colombia en este momento está sesionando la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y en el marco del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, la propia Corte Interamericana, como todos ustedes lo saben, profirió también una opinión consultiva recientemente que precisamente trata de convertir en política pública y de producir resultados
lo que debe ser una estrategia de cambio climático contra el cambio climático que no se ha puesto en marcha. Sin ambiente sano, sin respeto a los derechos de la naturaleza y de las comunidades, por supuesto que en este país no se va a conseguir ni paz territorial, ni este va a ser un país viable. Regreso al mensaje del Papa Francisco para demostrar lo importante que es esta conversación, porque estas conversaciones lo que llevan es a cambios culturales, así sean mínimos, en el sentido de cuál es la senda del desarrollo que debemos recorrer. Y estoy convencido que eso que para muchos habitantes de Paimado, si ustedes me permiten volver al pueblo que nos inspiró en toda esta acción que estamos desarrollando en la Procuraduría, decía uno de ellos, es que el oro ha sido una maldición para este municipio. Aquí hay que convertir en bendición precisamente la defensa del medio ambiente y evitar que ese verde de los bosques y de la selva colombiana y que la pureza de los ríos termine opacada precisamente por esas aguas oscuras de la depredación contra el medio ambiente. Lo que está en juego indiscutiblemente es el futuro de nuestra especie y el futuro del planeta. Yo los invito a que nos sumemos a esta causa, aprovechando esta feliz circunstancia de estar en Bogotá, para empujar de aquí en adelante con toda la fuerza que se requiere este pacto global para el medio ambiente. Muchísimas gracias a todos.